A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En Guanajuato, México, al finales del siglo XIX, nació un niño al que sus padres lo llamaron Diego María Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Por ese nombre nadie lo conoce, pero el mundo hoy lo recuerda como el pintor Diego Rivera. Con Rivera, la pintura latinoamericana obtuvo su carta de ciudadanía, alcanzó su mayoría de edad de manera brillante. Antes de Rivera, los latinoamericanos de manera extraña no aparecíamos en nuestras propias pinturas. Pintábamos palacios europeos, cisnes blancos, vírgenes rubias, paisajes extraños ajenos a nosotros. Con Rivera, por primera vez, nos vimos con nuestros rostros mestizos, con nuestra naturaleza exuberante, en una pintura donde estaban llenos de colores nuestros sueños y nuestras rebeldías. Diego Rivera fue un pintor revolucionario que al descubrir que el pueblo no iba a los museos, llevó el arte a la calle, a los edificios, a los espacios abiertos. Diego Rivera, aguerrido militante político, pintó un mural en el Instituto de Arte de Detroit y en el Rockefeller Center de New York, donde recibió numerosas críticas por la semejanza de los rasgos de una de sus figuras con Lenin. El mural fue destruido por el centro y sustituido por otro, pero Diego Rivera luego lo reprodujo para el Palacio de Bellas Artes de México. Diego Rivera, el vigoroso muralista, el pintor que, felizmente, decidió reflejarnos en sus lienzos y en sus murales, estaba naciendo un día como hoy, 8 de diciembre de 1886. Y desde entonces, nuestra pintura latinoamericana es más nuestra, más vibrante, más bellamente telúrica. Las principales noticias del día. Titulares. Según el gobierno, la extradición es el tema más importante de la consulta. Ministro de Producción informa que México acepta acceso de camarón y banano. Banco Mundial desembolsará $500 millones a Ecuador. En tributación de hoy, la importancia de los sustentos físicos. En el segmento de opinión, el orgullo de ser quiteños. La consulta popular de Lazo. Editoriales de Martín Pallares, el comercio se muere en manos de un gángster. Noticias del día. Según el gobierno, la extradición es el tema más importante de la consulta. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, señaló este 8 de diciembre del 2022 que el objetivo del Ejecutivo es que se aprueben todas las preguntas de la consulta popular. Sin embargo, de las 8, una es más relevante para el gobierno, la de la extradición. La que a mí me parece la más importante de todas es la de la extradición. Nos permite insertarnos en un mecanismo de colaboración internacional con otros países. Si estamos enfrentando un monstruo como la cabeza de Medusa, tenemos que buscar compañeros para dar esa batalla en conjunto, destacó Jiménez durante una entrevista en un medio radial. La pregunta plantea: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2? Los miembros de las organizaciones narcotraficantes le tienen miedo a la extradición porque saben que existe y que funciona, añadió. El vocero del gobierno reiteró que se está enfrentando el narcotráfico, que no se permitirá que el país sea hipotecado y la gente viva con miedo a salir.
Sin embargo, el Ejecutivo no considera impulsar una campaña por el sí de la consulta popular. El ministro de la Producción informa que México acepta acceso de camarón y banano. México habría aceptado el acceso del camarón y del banano de Ecuador, un requisito del gobierno del presidente Guillermo Lasso para firmar un acuerdo comercial que se negocia hace casi 4 años. Se ha destrabado el acceso al mercado para el camarón y el banano, dijo el ministro de Producción Julio José Prado en una entrevista radial. El gobierno ecuatoriano adoptó la postura de no firmar un tratado si el camarón y el banano, 2 productos estrellas de su canasta exportable, se quedan por fuera del acuerdo. Prado agregó que los 2 países aún están definiendo las condiciones bajo las cuales estos 2 productos ingresarán al mercado mexicano. Las propuestas de Ecuador para el ingreso de esos 2 productos al mercado son un esquema de cuotas o estaciones, lo que significa que se exportaría en temporadas de baja producción para México. El camarón ecuatoriano está gravado con un arancel del 9% en México y el banano del 12%. Por eso Ecuador no exporta estos productos al mercado mexicano. Para Ecuador, la firma de un tratado con México es un requisito indispensable para convertirse en un miembro pleno de la Alianza del Pacífico, considerada la 8ª economía del mundo. Los países que conforman ese bloque comercial son México, Colombia, Perú y Chile. Con los últimos 3 países, Ecuador ya tiene acuerdos comerciales. Banco Mundial desembolsará 500 millones a Ecuador. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de 500 millones de dólares para Ecuador y una donación de 30 millones de dólares del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional con contribuciones de Estados Unidos y Canadá. El Banco Mundial señaló en un comunicado difundido en Quito que estos recursos están orientados a apoyar los esfuerzos del gobierno para alcanzar la sostenibilidad fiscal, promover la creación de empleo, proteger a las personas más vulnerables, fortalecer un desarrollo bajo en carbono y alcanzar la meta de la neutralidad de carbono en el 2050. El préstamo de 500 millones de dólares es de tipo variable, reembolsable en 18 años, incluido un periodo de gracia de 4 años. La donación de 30 millones irá dirigida a apoyar los esfuerzos de Ecuador para garantizar los derechos de la población refugiada y migrante venezolana y su integración en el país, y se suma a los 20 millones ya entregados por la GCFF a Ecuador en el 2020. En concreto, los fondos se destinarán a apoyar el nuevo proceso de regularización de migrantes iniciado en septiembre por el gobierno de Ecuador, país que es el tercero con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos, al contabilizar más de 500.000, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La operación aprobada es la segunda de una serie de 3 préstamos tras un primer crédito de 700 millones de dólares aprobado por el directorio ejecutivo del Banco Mundial en febrero del 2022. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos, Javier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, habló sobre el impacto por el incremento del salario básico 2023. Escuchemos lo que dijo. Vamos a hablar del decreto del presidente Lasso que dispuso el incremento de $25, casi el 6% en el salario básico unificado. ¿Cómo fue tomado esto por el sector empresarial en este caso? Bueno, realmente desde la Cámara de Comercio de Guayaquil nosotros creemos que este incremento al salario básico unificado no es conveniente realmente para la generación de empleo. Esta es la reflexión importante que tenemos que hacer, más allá del impacto que pueda tener sobre el tejido empresarial. El impacto que nosotros consideramos va a tener es sobre esos 7 de cada 10 ecuatorianos que el día de hoy no tienen un empleo adecuado, que el día de hoy están buscando ser contratados, y de alguna forma este incremento va a hacer que haya menos oportunidades y se haga más difícil para las empresas poder contratar nuevas personas. Hay otras empresas que estarán con algunas complejidades y negocios medianos, pequeños, que buscan ser formales, que pagan todo lo que deben de pagar a sus colaboradores. Pero suponga usted un negocio mediano que tenga 10 colaboradores y con este incremento, que es un incremento importante, el día de mañana podrían estar considerando
quizás tener 9 en lugar de 10 trabajadores. ¿Y esto qué significaría? Significaría que más allá de generar una mejora para los colaboradores, se convertiría posiblemente en destrucción de empleo, ¿no? Hay un tema de inflación que es importantísimo analizar, y esa es la base más importante por la cual nos pronunciamos de esta manera, y está relacionado a que ya en el año 2021 se incrementaron $25 sobre un salario básico que era de 400. Esto fue 6.25%, y la inflación proyectada para este año es de 3.82%. Entonces ya el año anterior se incrementó por encima de lo que resultó ser la inflación del 2021, del 2022, se proyecta para el 2023 una inflación de 2.76%. Entonces ya con el incremento que se hizo para el 2022 es suficiente, y es un tema que debe ser, digamos, decidido desde el punto de vista técnico para que no hayan estas implicaciones como las que comenté al principio. Ahora, cuando en el 2021 el gobierno decidió también un incremento de $25, como usted dice, un poco más del 6%, el discurso de muchos sectores empresariales era parecido. No favorece a la creación de empleo. Va a pasar esto. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, podemos hacer comparativos de las cifras que ha sucedido entre los años prepandemia y con los años que estamos viviendo, con el 2022. Y entonces podemos ver claramente que a pesar de que estamos sintiendo que hay un impulso, digamos, en la economía quiere salir adelante, no hemos logrado los niveles de empleo adecuados que teníamos prepandemia. Y Okay, pero no tiene nada que ver con el incremento del salario. Le planteo mejor la pregunta. ¿Cuántos empleos se perdieron por el incremento de $25 del año pasado? Podríamos decir que a pesar de que la economía está buscando recuperarse, no logramos recuperar la cantidad de empleos que teníamos prepandemia. Digamos, una persona que en el año 2019 sí tenía empleo adecuado, estaba afiliado al Seguro Social, tenía todos sus beneficios laborales. Hay cientos de miles de personas que el día de hoy no recuperaron ese empleo y que están en este sector, que es el empleo no adecuado, buscando día a día qué hacer, cómo ganarse el día. Entonces, esto tiene que ver más con la situación económica generada por la pandemia que por el incremento salarial. Ya en el 2020 no hubo un incremento salarial y era comprensible que, dada la situación caótica por la pandemia del COVID-19, pero más tiene que ver la no recuperación total prepandemia por la pandemia que por el incremento salarial. Es que usted tiene que verlo desde un punto de vista técnico. Realmente, ¿qué sucede con los incrementos salariales? Los incrementos salariales deben de ir, digamos, en el mejor de los casos, atados a la inflación y a la productividad del país. Hoy usted tiene un Ecuador que realmente es el segundo más caro por hora de toda Sudamérica. Está después de Uruguay, es el segundo más caro. Además de eso, tiene una jornada laboral que, si se compara con sus países vecinos, que es Colombia y Perú trabajan 48 horas a la semana y Ecuador solamente 40, Chile 45. Entonces, cuando usted empieza a ver en los temas de fondo, resulta que la generación de empleo, que es lo que nos debe importar, al final del día, las empresas solamente pueden contratar si es que tienen la capacidad de pago. Digamos, ¿cómo genera usted empleo? O las empresas crecen o vienen inversiones desde el exterior. Pero si usted tiene un país poco competitivo, un país caro, un país con el cual tiene algunas, digamos, dificultades, donde están ciertas inestabilidades tributarias, inestabilidades políticas, y ahora le suma nuevas dificultades desde el punto de vista de competitividad, no va a ser atractivo para las inversiones. Y lo que nos tiene que preocupar por el país es la generación de estos nuevos empleos, que al final del día se convierten en una clase media que consume y que se revierte. Por otro lado, Marco Torres Paz, también en Radio Sucesos esta mañana, él es consultor político, habló sobre la situación política que está viviendo la República del Perú. Lo que hizo ayer el presidente Castillo fue un suicidio realmente. Él se comportó de una manera kamikaze, desesperada, al disolver el Congreso, pensando que se iba a salvar de la destitución.
Comparto tu término de suicidio político. Yo diría que fue una especie de morir matando, como los kamikazes, en el sentido de que se vio acorralado por la Fiscalía de la Nación, por el Poder Judicial. De esto, queridos amigos de Ecuador, recordemos, para poner en contexto, que era el tercer intento de vacancia. Era el tercer intento de vacancia. El primero fue en diciembre del año pasado, hace exactamente un año. El segundo fue en febrero del 22. Y Castillo, ¿cómo hacía para sortear estas vacancias? Lotizó el poder, compartió el poder con algunos congresistas, dándole ministerios, dándole obras, dándole dinero, y con eso tenía 44 votos que impedían llegar al número de 87. Recordemos que el Congreso peruano tiene 130 congresistas. Sin embargo, para esta tercera ocasión, los congresistas inteligentemente empezaron a acopiar firmas desde hace 2 meses. Cuando Castillo dio la primera intención de querer cerrar el Congreso, hace exactamente 10 días presentan por mesa de partes esta moción de vacancia con 73 firmas. Cuando se admite con 77, o sea, fue subiendo el número. Y quedó a 10 de la votación, que la votación era para ayer a las 3 de la tarde. ¿Qué sucedió en el fin de semana y en las últimas horas en Perú? Salieron un montón de testigos protegidos, de exfuncionarios del Congreso, del gobierno de Castillo, señalando que le habían dado dinero en la mano a Castillo, y inclusive, les cuento esto como anécdota, 4 millones de soles, que es un poco más de $1 millón para coimas del sector vivienda, pero que además de eso, Castillo había pedido sueldos para sus 6 hermanos. O sea, sueldos para sus 6 hermanos. O sea, coimas disfrazadas y así. Y creo que como a las 10:30 de la mañana, cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso estaba sesionando ayer y salían estas revelaciones, ya prácticamente se había pasado el umbral de los 87 votos. En ese momento comentábamos, porque yo trabajo en el Congreso, se comentaba que estábamos en 89, 90 votos. En ese momento es que Castillo decide, sin consultar con muchos de sus ministros, en dar este fallido golpe. Y sin consultar con las Fuerzas Armadas también, que creo que era lo fundamental. Si Castillo se cae por la falta de apoyo militar. Ahí hay un tema. El día sábado renunció el ministro de Defensa, que era un civil llamado Daniel Barragán. Y él renuncia, se especuló que él renunció porque Castillo le pidió que cambiara a las cabezas del ejército. Les cuento, queridos amigos de Ecuador, la Marina y la Fuerza Aérea se oponían a cualquier tipo de golpe. Y en el ejército también, pero Castillo había logrado colocar a algunos generales que le podían ser afines a él. Barragán se opuso a esto, fue destituido el sábado. El lunes ponen como ministro de Defensa a lo que nosotros llamamos acá un tirapiedras, a un izquierdista ultra, que no tenía el perfil para manejar las Fuerzas Armadas, pero aún así, como comentábamos varios analistas políticos aquí en Lima, un ministro de Defensa a la final es un civil, y quien tiene el mando de tropa en el ejército es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, Castillo, al parecer, nunca logró ese control, y creo que en su fuga hacia adelante, él, sugerido por algún asesor, pensó que con la baja aprobación del Congreso, con la antipatía que tienen los congresistas, podía tener algún apoyo popular, pero como yo lo he venido diciendo hace más de un año a los amigos de Teleamazonas, a muchos amigos de Ecuador, la izquierda y Castillo ya habían perdido la calle hace mucho tiempo. Pero quiero dejarles este titular. Lo que ha pasado ayer en Perú, más que un tema de izquierda o de derechas, es un tema de corrupción pura y dura. Aquí hemos asistido a un desmantelamiento del Estado. Otra anécdota. Se ha colocado a gente, queridos amigos, en los ministerios con sueldos de $5,000, $6,000, $10,000, con quinto de primaria, sin título universitario, por de cuotas partidarias.
sea, no tenemos ahorita un servicio eficiente de entrega de DNIs, de documentos de identidad. No tenemos servicio eficiente de pasaportes. Para entrar a Machu Picchu, en el Cusco, hay mafias que cobran dinero por lo bajo. Es decir, se ha degradado el Estado. Ahora, sobre el presidente Castillo, las denuncias de que ha pedido coimas, de que le han entregado dinero, ¿hay pruebas de todo eso o solamente son las versiones de mucha gente que dice? No, hay pruebas en el sentido, por ejemplo, hay mensajes de WhatsApp que han sido guardados, hay vouchers de bancos, hay retiros, o sea, hay incriminación cruzada, y además, desde hace tiempo, no sé si llegaban estas noticias a Ecuador, habían ya ministros fugados, sobrinos de Castillo, prófugos de la justicia, ¿qué ha sido lo que ha sucedido? Que varios que participaban en estas coimas se han acogido a la colaboración eficaz para evitar duras penas. Y es allí donde la Fiscalía, y la fiscal Patricia Benavides, que ha hecho realmente un trabajo muy prolijo, fue armando el rompecabezas. Hace 2 meses fue detenida la hija de Castillo, que también participaba en la entrega de estas coimas, inclusive cuando la fueron a capturar al Palacio de Gobierno, Castillo la ocultó. Entonces, poco a poco la opinión pública se fue sensibilizando. Habían, acuérdense, queridos amigos, muchas marchas en Lima y en el Perú contra Castillo, y realmente era insostenible, no tenía respaldo popular. En el programa Quito TV, el ingeniero Freddy Erazo, administrador general del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, habló sobre el tema del gobierno nacional que asume los 150 millones de la deuda que tiene la capital por el metro de Quito. El gobierno nacional asume 150 millones de la deuda de PPLMQ. Esto es el metro de Quito, es el ofrecimiento que se acaba de hacer ahora en la sesión solemne por las fiestas que se conmemoró el 6 de diciembre. Así es. Este es el proyecto Primera Línea Metro de Quito. Esas son las iniciales. El año pasado el señor presidente había anunciado esta intención de apoyar a la ciudad, que también tenemos que aclararla, porque muchas personas nos han dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos 150 millones? A ver, no es que el gobierno nos va a poner 150 millones en efectivo. Lo que el gobierno se comprometió el año pasado y ha ratificado en esta sesión solemne es que en un plazo de 90 días vamos a trabajar en la forma de que el gobierno asuma 150 millones en los créditos relacionados con el metro. De la deuda que tenemos, y lo digo tenemos porque somos todos los que con las entidades que financiaron el metro. Exactamente. Vamos a mostrarlo de la siguiente forma. Los préstamos que tiene el metro de Quito a nivel global, 2.100 millones de dólares, números redondos obviamente, están asumidos 750 millones de dólares por parte del gobierno nacional y la diferencia la tiene Quito. Entonces es un desbalance bastante fuerte. Recordemos que cuando esto fue anunciado, cuando el proyecto se anunció, el gobierno nacional en esa época, el presidente Correa, dijo, va a ser 50-50. Que eran 1.500 lo que estaba establecido prácticamente. Exactamente, 1.500 millones. Al poco tiempo comenzaron ya los ajustes de precios y el acuerdo que se firma con el municipio de Quito en aquella época ya no es pues de vamos a medias, sino que el gobierno le dice, no, yo máximo los 750 millones que te ofrecí al inicio. Ya. Claro, y todas esas variaciones se terminaron cargando a la ciudad. Pero más o menos para que tengamos una referencia, hoy, al día de hoy, el presupuesto de la ciudad recién llega a 900 millones de dólares. Entonces prácticamente la ciudad está comprometida en más de un año completo de no hacer nada, solo para pagar estos créditos. Que ya los estamos pagando. Había una gracia. Sí, hay un periodo. El metro no funciona, pero ya lo estamos pagando. A ver, hay un periodo de gracia en el que nosotros no pagamos capital, hoy estamos pagando intereses, pero ya estamos pagando intereses. Pero yo les quiero más o menos graficar el tamaño del problema. En el año 2029, la ciudad va a pagar casi 130 millones de dólares de crédito. En un presupuesto de 930, significa que se van a llevar casi el 15% del presupuesto, solo el pago de la deuda, y la deuda solo del metro. Imaginémonos cómo afecta eso a la ciudad, porque evidentemente
La ciudad tiene importantes gastos fijos. Para que tengan una relación, yo siempre hago este ejemplo que se lo manejan las empresas privadas. En la empresa privada yo tengo que decir cuánto me cuesta, como se dice vulgarmente, levantar la lánfora, ¿ya? Abrir la puerta para que funcione, solo para que funcione, nada más. Para que yo pueda abrir la puerta y decir, vengan ciudadanos al municipio de Quito, no para hacer operativo el resto de cosas, solo para abrir la puerta. El municipio de Quito casi gasta 21 millones de dólares por mes. Por mes. O sea, 250 millones al año más o menos. Exacto, un poquito más de 250 millones de dólares, solo para abrirles la puerta y decirles, vengan ciudadanos. Entonces, imaginémonos con 250 millones, un cuarto del presupuesto, más 130 millones, eso complica mucho pues la relación de la ciudad y la situación frente a las obras. Uno de los principales problemas que trae el endeudamiento del Metro de Quito es que a la ciudad la asfixió financieramente. ¿Por qué? El Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, que es la norma que nos rige a todas las entidades del sector público en cuanto al manejo de nuestras finanzas, establece unos límites de endeudamiento. ¿Ya? Nadie se puede endeudar más allá del 200% de una fórmula matemática. Quito, estos 2 últimos años que nosotros hemos estado, ha superado el 200%. ¿Y qué dice la norma? Dice, si usted supera el 200%, ya no se puede endeudar. Y además entra en un plan de control con el Ministerio de Finanzas. ¿Están en ese plan de control? Estamos en el plan de control, por supuesto, porque hemos superado esos porcentajes. Hemos mantenido las reuniones con el Ministerio de Finanzas, ellos están revisando constantemente nuestros números. Pero imaginémonos que la ciudad no puede endeudarse ni para comprar un clavo. Entonces, evidentemente, eso complica la relación y la dinámica de ciudad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia de la formalidad en todas las actividades empresariales o de los sujetos pasivos que hacemos actividad formal. Cuando nosotros hablamos de formalidad, es la importancia de poder sustentar con documentación fehaciente todas nuestras actividades empresariales y comerciales. Cada una de nuestras actividades dentro de nuestro ámbito, de nuestro giro del negocio, tiene que encontrarse sustentado. ¿Y qué es hablar de sustentación? Quiere decir que podamos demostrar cada una de nuestras operaciones, cada una de nuestras actividades con documentos fehacientes. Es decir, que si usted realiza una actividad de compra y venta de bienes o la prestación de servicios, usted pueda demostrar que el hecho económico se encuentra realizado, no solamente con el tema de una factura o de un contrato, sino que usted pueda demostrar la transferencia del bien o la prestación de servicio. La formalidad es importante y cuando hablamos de esa formalidad es que usted pueda sustentar el hecho fehaciente. Hoy por hoy, sobre todo en materia tributaria, es importante que usted sepa que nosotros tenemos que soportar las transacciones de forma debida. Incluso en el ámbito de la formalidad, tenemos algo que nos interesa mucho en materia tributaria, que es la deducibilidad de costos y gastos cuando estamos en un régimen general de deducibilidad. La deducibilidad es esa posibilidad de soportar la forma correcta de los costos y gastos que se pueden restar cuando estamos generando una base imponible del impuesto a la renta. El artículo 10, numeral 1 de la ley tributaria nos habla que todo costo y gasto tiene que estar soportado, escúcheme por favor, por comprobantes de venta válidos para que puedan ser restados del ingreso grabado de fuente ecuatoriana o no. Pero cuando nosotros hablamos de formalidad, cuando nosotros estamos hablando de ese fundamento básico de poder soportar y demostrar nuestras transacciones, estamos hablando de documentos fehacientes. No solamente el hecho
de las facturas, de los contratos, sino también poder soportar ese hecho económico. Es decir, las transacciones, los entregables, los documentos que garanticen que la transacción fue realizada, que la transacción fue dada, que la operación tiene ese sustento. Siempre nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos esa posibilidad absoluta de demostrar hoy, mañana y siempre que los hechos son reales, que los hechos son sustentables. Y eso no solamente se radica en un hecho que esté basado, como normalmente lo hemos dicho, en poder decir, aquí está la factura, aquí está el contrato, sino que adicionalmente podamos demostrar que el bien o el servicio fueron dados en condiciones de una realidad objetiva y una realidad económica, que el hecho realmente es sustentable. Si a mí me dicen, puede demostrar a usted que el inventario fue trasladado al cliente, yo lo pueda demostrar. O que el servicio fue prestado al cliente, yo lo pueda demostrar. Esa es la importancia cuando nosotros tenemos entregables que se encuentran totalmente soportados con documentos fehacientes. Es ahí donde radica el hecho económico, el hecho real. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver en una nueva edición de nuestro noticiero de Telesucesos. Opinión. En las últimas semanas se ha hecho mucho énfasis en el orgullo nacional. Este valor está anclado a la identificación del individuo, que encuentra un sentido de pertenencia a través de un lenguaje común, una historia compartida o un rasgo cultural que permita la articulación de varias personas. En muchas partes del mundo estos sentimientos son más locales y generan una identidad más pequeña dentro de una sociedad. En algunos otros casos más complejos, esto ha derivado en la necesidad de establecer incluso nuevos modelos de Estado. Y en el caso del Ecuador, esto no ha sido necesario a pesar de una fuerte presencia de identidades locales. Si revisamos nuestra historia, el proceso de construcción nacional ha sido paulatino desde lo local hacia lo nacional. Y entre estos rasgos identitarios está, por supuesto, la quiteñidad. Si bien es difícil definirla en su totalidad, esta se compone esencialmente del mestizaje que inicia con los chiris, es atravesada por los incas y luego se une con la cultura española. Y esta identidad de los quiteños incluye, a breves rasgos, un espíritu emprendedor que no se rinde ante la adversidad y busca salir adelante sin importar lo que pueda suceder. Y también está el sentido del humor, que independientemente de las circunstancias, es parte de quienes somos quiteños. Y eso nos ayuda a sortear los problemas con otra actitud, ¿verdad? Con una perspectiva diferente de las cosas. Pero sobre todo, el quiteño es amante de la libertad y enemigo acérrimo de las tiranías. Una libertad que nunca se ha confundido con anarquía, una libertad basada en el imperio de la ley y el orden, que nos permita vivir en paz y progresar. Esto nunca ha significado bajar la cabeza ante la arbitrariedad, el autoritarismo y las dictaduras. El pueblo de Quito ha respondido siempre con firmeza y altura ante cualquier intento de abuso de la ley y la Constitución para beneficio de unos pocos. Estas características deben ser y son motivo de orgullo. Y a pesar de que en los últimos años las administraciones municipales no han estado a la altura de nuestros desafíos como ciudad, una ciudad pujante y cosmopolita, el orgullo de ser quiteños sí debe movilizar a la ciudadanía a buscar una nueva opción para dirigir el cabildo de nuestra ciudad. Se debe encontrar a alguien capaz, con experiencia en la administración, comprometido con lo que hace y con ideas frescas, alejada de las mañas politiqueras. Los quiteños necesitamos y nos merecemos a alguien que sea capaz de recobrar el orgullo de ser quiteños de nuestra ciudad. Estamos próximos, amigos, a iniciar una nueva campaña electoral. El cariño que sentimos por nuestra ciudad se ve reflejado y se transforma en un voto que anteponga el bienestar y la recuperación de una capital, otrora ejemplo de América Latina. Está en nuestras manos elegir a los mejores hombres y mujeres
que sean probos, que sean capaces de entender las necesidades de nuestra gente y trabajar sin descanso hasta devolverle a nuestra capital su brillo y gloria. Gracias. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. La consulta popular de Lasso. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, mediante decreto ejecutivo número 607, suscrito el 29 de noviembre del año en curso, ha convocado al Ecuador a una consulta popular. En democracia, la consulta popular es una herramienta legítima y válida para conocer de manera directa el criterio de la población ecuatoriana respecto de temas importantes para la vida y el desarrollo del país. Sin embargo, no es menos cierto que el ejercicio de la misma está estrechamente vinculado a la popularidad, prestigio y credibilidad de un gobierno en un momento determinado. Dicho de manera más clara, el resultado de toda consulta popular o referéndum está indefectiblemente vinculado a la aceptación o rechazo de la población al gobernante. La Constitución de la República, en su artículo 147, numeral 14, establece como una facultad presidencial convocar a consulta popular. El artículo 438 de la Constitución dispone que la Corte Constitucional, previo estudio pertinente, emita un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la convocatoria planteada por el jefe del Estado. El referido organismo procedió a emitir varios dictámenes, determinando la vía de procedimiento para las modificaciones constitucionales requeridas como mecanismo ulterior de enmienda constitucional. La Corte Constitucional, ejerciendo su derecho al control de constitucionalidad de las preguntas planteadas por el presidente Lasso Mendoza, declaró la constitucionalidad de 8 preguntas que, una vez suscrito el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a la población del país al referéndum o consulta popular, misma que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. Es necesario señalar que ese plazo coincide con las elecciones seccionales que se desarrollarán el 5 de febrero del año entrante. La consulta popular planteada tiene 3 ejes principales: la promoción de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y la protección del medio ambiente. Las preguntas planteadas con un breve antecedente son las que siguen. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes. La primera pregunta: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo? La segunda, el antecedente. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. La pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, asciende, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo? En la tercera, el antecedente tiene que ver con que en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 ese número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Asambleísta por provincia y un asambleísta por provincia adicional por cada 250.000 habitantes.
2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando de esta manera la Constitución de acuerdo con el anexo? La cuarta pregunta. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Luego viene la siguiente pregunta, que tiene que ver con el hecho de que la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. La pregunta dice así, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo? La sexta pregunta tiene que ver con el hecho de que la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? La siguiente pregunta tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo de que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige dicho Consejo de Participación Ciudadana? Ahora revisemos la última pregunta, que también tiene que ver con el mismo Consejo de Participación Ciudadana, que es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando de esta manera la Constitución según un anexo que se agrega? Es deber ineludible de todos los ecuatorianos contestar cada una de las 8 preguntas planteadas, atendiendo al fondo de las mismas, alejándose de esta manera a llamados provenientes del correísmo y de organizaciones aliadas que llaman a contestar todo, no al gobierno. Por mi parte, contestaré sí al país. Editorial. El comercio se muere en manos de un gángster. Martín Pallares, 4 pelagatos. Que Rafael Correa asfixió económicamente al diario El Comercio hasta quebrarlo es una mentira que se dice en redes y en algunos corrillos donde se habla de política y de periodismo ahora que el diario dejó de circular en papel durante el fin de semana. Lo que el prófugo en Bélgica hizo fue una transacción política y comercial para que el conocido gángster mexicano de medios de comunicación, Ángel González alias El Fantasma, tomara el control del Grupo El Comercio a cambio de hacer negocios con la pauta del gobierno. Todo esto bajo la condición de que mantuviera una política editorial, si no favorable, al menos inocua con su gobierno. Lo que se transó entre el Correato y González fue un negocio en el que todos ganaban. Correa neutralizaba las críticas en los medios del Grupo El Comercio y en las radios y canales de televisión cuyas concesiones entregó de forma irregular. El Fantasma, en tanto, se aseguraba la pauta del Estado y los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, que hicieron de intermediarios,
cobraban la nada despreciable suma de $530,000. Según el testimonio de un ex alto ejecutivo de Alba Visión, la empresa madre del imperio de González, para una investigación de Fundamedios y de 4 pelagatos, el fantasma encontró en los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado los aliados perfectos para sus planes de aumentar sus negocios en Ecuador. Fueron ellos los que sugirieron a González la compra del comercio. El gángster al principio no vio con buenos ojos la idea, pues nunca había tenido un diario y ese era un negocio que le resultaba extraño. Para convencerlo, estos dos alfiles del correísmo, ahora prófugos, le ofrecieron pauta oficial en sus nuevos medios impresos, la contratación de los servicios de imprenta para la impresión de libros y folletos del gobierno, la entrega de la concesión para un canal más de televisión, una de las exigencias de González para hacer la compra, así como la entrega de 8 frecuencias de radio en sus manos. Los $530,000 fueron parte de esa transacción, según un documento de la empresa de González, al que tuvo acceso Fundamedios, titulado EQ de tal negociaciones de JMB-EIB. El plan de pago que se realizó para Ecuador fue así: un desembolso de $150,000 por la entrega de la frecuencia de Canal 11, actualmente TVC, y otro pago de $350,000 por la regulación y la entrega de las frecuencias de Galaxia Estéreo, Joya Estéreo, Metro Estéreo, Tropicálida FM Estéreo, Alfa Estéreo, Fabo Estéreo, HN Radio y Radio Quito. A González le interesó el comercio por los inmuebles que tiene: el edificio Aragonés en el norte de Quito, una casa patrimonial en la avenida Colón y el terreno en el sur donde funciona la sede principal del diario y que, eventualmente, podría servir para hacer una urbanización. Los hermanos Alvarado consiguieron toda esta negociación y para ella un aliado perfecto, el español José María Bacheli Ortega, un cantante de baladas que fue célebre en los años 80 del siglo pasado. Por un sueldo de $15,000 mensuales, Bacheli fue el nexo entre los dos hermanos y el fantasma. González cumplió al pie de la letra todo lo que él se había comprometido. A los Alvarados les tocaba cumplir con al menos 3 cosas indispensables para que se pueda hacer el negocio, y para eso contaron con la ayuda del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, ahora preso en La Tacunga por corrupción. Lo primero tenía que ver con la nacionalidad de González. La Asamblea había aprobado la Ley Orgánica de Comunicación que prohibía que cualquier extranjero fuera dueño o accionista de medios, exceptuando a quienes vivieran de manera regular en Ecuador. La segunda limitación que tenía González era que los dueños de medios de comunicación no podían dedicarse a otro tipo de actividad económica. Se hizo entonces una reforma al reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado por Rafael Correa, y se dispuso que la prohibición no se aplicará a personas o empresas de países que hubieran suscrito acuerdos o convenios de cooperación comercial o de complementación económica con Ecuador. Uruguay hace parte de esta lista y González constituyó empresas de papel en Uruguay para captar frecuencias y comprar el comercio. Este artículo fue incorporado como una excepción expresa a pedido de González. Incluso, sus ejecutivos redactaron este texto. Ahora, el presidente ejecutivo del diario, Ramiro Rivera, salió a decir que el diario no pudo circular el fin de semana porque el comercio, como toda empresa en un mundo globalizado, está en una crisis y que se hacen los esfuerzos para pagar a sus empleados. Lo que no dijo Rivera es que la muerte clínica del que fuera el Diario de Quito se debe a los turbios arreglos entre el gobierno de Rafael Correa y su actual jefe, el gángster de los medios, a quien nunca le importó el periodismo, sino solo hacer buenos negocios con gobiernos corruptos. Martín Vallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. La Fiscalía busca pruebas de rebelión de Pedro Castillo. Perú tiene una nueva presidenta, primera mujer en el cargo después de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte, hasta ahora vicepresidenta, juró el cargo en Lima en medio de una grave crisis constitucional tras el cierre del Parlamento e instauración de un gobierno de emergencia dictados por Castillo, orden que fue interpretada como un intento de golpe de Estado.
único punto en su... Castillo, al que se investiga por rebelión y conspiración, ha sido trasladado al penal de Barbadillo, el mismo en el que está preso Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel. Los abogados investigan diversos casos contra Castillo, la mayoría por presunta corrupción, y la Fiscalía busca pruebas de rebelión de Castillo en el Palacio de Gobierno. La crisis se trasladó a las calles de Lima, donde se registraron algunos incidentes violentos entre simpatizantes y detractores de Castillo. Al menos son 7 las diligencias abiertas por la Fiscalía General contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas. Inclusión, luces LED y ecología en la fiesta de las luces de Lyon, Francia. En Francia, la célebre Fiesta de las Luces de Lyon propone 30 instalaciones bajo el tema este año de la inclusión. La fiesta, que se prolonga del 8 al 11 de diciembre, invita al caer la tarde a cruzar la ciudad explorando efímeras esculturas de luz, proyecciones sobre edificios y obras poéticas en movimiento, como un viaje hacia el interior de la noche. Queríamos, como el año pasado, garantizar que el festival fuera lo más abierto y accesible a las familias y a los niños. Es también un festival participativo, ya que 4 obras fueron realizadas con los habitantes, y además queremos que esta fiesta sea ecorresponsable. Las obras se basan en la tecnología LED, lo que significa que el consumo de electricidad se limita al máximo. Le dedicamos mucho esfuerzo y energía, por lo que estamos muy contentos de poder volver a celebrar esta fiesta para los lioneses y para un público más amplio, explicaba el alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet. En la Plaza Louis Pradel, la instalación Unicode 3D del artista Fred Sapé propone la codificación digital de infinitas escrituras. Efectivamente, parte de algo lúdico, casi de un juego de niños. La pelota de ping-pong, un juego común y banal que se transforma por la magia de un montaje electrónico en una pantalla sorprendentemente pixelada. Recuerda un poco a la Torre de Babel, donde hay un conjunto infinito de lenguas que se unifican con el sistema informático Unicode, que permite escribir todas las lenguas existentes en un smartphone o un ordenador, incluyendo el árabe clásico de Egipto, el idioma persa antiguo o hasta los emojis, dejando casillas vacías para las lenguas del futuro. Este año habrá luz y luces en Lyon, prácticamente sin restricciones. Durante 4 días la ciudad francesa se ilumina. Al caer la noche, monumentos históricos, edificios públicos, plazas o parques sirven de marco a las obras de arte iluminadas que forman parte de la Fiesta de las Luces. Un acontecimiento poético que nos saca de la oscuridad y nos recuerda que cualquier fachada puede reconstruirse si dejamos que nuestra propia luz las ilumine. Patrícia Tavares, na Festa das Luzes em Lyon, para a Euronews. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones,
jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.